Números 13:25. ¿Lo tiene? Acá hay una historia de algunos espías que van a hacer un reconocimiento por Moisés. ¿Estamos ya? Entonces vamos a hablar de unos hombres que ingresaron a supervisar la tierra prometida desde hace muchísimos años por Dios. Dios escogió a líderes, específicamente 12 tribus, 12 hombres que van a reconocer. Ahora ellos regresan y traen este informe. Dice la palabra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días? Y el verso 26 dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, Amalec, habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Ponga atención a esto, dice: y éramos nosotros a nuestro parecer como que langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero que se traslade por favor al capítulo 14, versículo 8. Ahí ya no solo habla Caleb, porque él dijo: vamos y subamos, y todos dijeron no. Pero vamos a Números 14, 8, un capítulo ahí, unos versos. Escuchen las palabras de Josué: si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Levante su mano ahí donde está, diga conmigo: este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en él. El Señor nos puso el día y nosotros la alegría. Amén. ¿Cuántos alegres están en este lugar? Amén. Gloria al Señor. Por favor, tome su lugar estos instantes. A los que van a anotar, quiero compartir una serie que nos va a llevar quizás algunos domingos. Esta serie la titulé Progresivamente Victorioso. Diga conmigo: progresivamente victorioso. El evangelio debe ser progresivamente victorioso. El cristiano tiene que ser progresivamente victorioso. Si antes no veía una victoria, pues ahora es tiempo que la vea. Cuando antes era derrotado por algo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque comienza a madurar, porque comienza a entender de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque empieza a entender que mayor es el que está obrando en nuestra vida y no así el pecado. Tenemos que entender en este tiempo que Dios nos quiere bajo un progreso constante,
Un cristiano que parece estancado es un cristiano peligroso, porque lejos de avanzar puede retroceder. Y el Señor habla a los hebreos, dice: si alguien retrocede, si el justo retrocede, no agrada a mi alma, dice el Señor. Nosotros tenemos que ir avanzando. Los años van pasando, los segundos van pasando, el reloj no se detiene. Cada año el Señor nos dicta propósitos, nos da propósitos, nos habla a través de su palabra. Tenemos que entender el lenguaje de Dios. Hoy escuchaba esto que me dolió tanto. Cuando yo escuchaba esto, dice: ¿sabe usted cuál es la situación más difícil para un santo? O sea, ¿cuál es el momento más terrible para un santo? No es la enfermedad, no es el fracaso, no es la vida económica, es cuando ya no escuchamos a Dios. Cuando un cristiano escucha la palabra, pero solo escucha el nivel de texto y no escucha a Dios en ese mensaje, es porque es algo que prácticamente no lo ayuda a progresar. Así que hoy quiero titular este tema: viviendo la realidad de Dios. Este es el tema de hoy: viviendo la realidad de Dios. Ahora, hágame un favor esta tarde, por favor, toque a su vecino y hágale esta pregunta. Dígale: o eres víctima, dile, o eres victorioso. Pregúntele, ¿sí? Ayúdeme. Ahora hágale otra pregunta. Si ya le hizo usted a esta, ahora usted voltee la pregunta y dígale: ¿vives bajo tu realidad o vives bajo la realidad de Dios? ¿Sabía usted que hay dos realidades? Dos realidades importantes que, si le anotamos en la escritura, siempre va a aparecer dos realidades en la Biblia. ¿Cuáles son esas dos realidades? Desde la realidad de los espías que están a punto de entrar a la tierra prometida, se vieron ellos langostas, se vieron gusanos. Porque desde el punto de vista del hombre la realidad es una. Pero si nosotros somos creyentes genuinos, vivimos otra realidad. Por eso el mundo no lo puede entender. Yo no tengo problema con el mundo. Y se parecen locos, parecen locos al cantar. Pero yo no sé por qué hablan de la fe. Yo no sé, la religión nos divide. No. Yo diría que hay doctrinas que, lejos de separarnos, deberían unirnos. Porque la realidad de Dios es una cosa en la vida de los hijos de Dios, y una cosa es la realidad del hombre. Los 10 espías van a ese lugar. Yo quiero entrar en este tema. Antes de eso, ¿qué le pasó a los 10 espías? ¿En qué momento se perdieron? ¿En qué momento estos líderes perdieron los ojos? ¿O en qué momento ellos, su información cambió? Siempre lo he dicho, ellos van al mismo lugar. Las inclemencias del clima, las mismas circunstancias, los mismos días, las mismas provisiones. 40 días para los 2 hombres, Josué y Caleb, y 40 días para los otros 10. Mientras van avanzando y llegan a ese lugar, disfrutan de la tierra, miran lo mismo, entienden lo mismo, hasta traen el fruto. Trajeron uvas, dentro de 2 personas unas uvas tremendas, y bajan con esas uvas, viendo el fruto que traían de Canaán. Dicen: vamos y vamos a dar la información. ¿En qué momento se perdieron 2 hombres con los 10? ¿En qué momento se cambió la información? ¿En qué parte sucedió eso que unos se vieron langostas y otros dijeron: vamos y podemos conquistarlo? ¿En qué momento ellos se vieron langostas y otros vieron panes? Es interesante saber cómo Josué dice: esta tierra, si Jehová se agrada a nosotros, nosotros lo comeremos como a pan. De ahí surgió el dicho: pan comido. ¿Sabe qué me preocupa? Cuando nos congregamos como iglesia, todos disfrutamos la misma alabanza, disfrutamos la misma palabra, disfrutamos todo el mismo servicio. De hecho, las sillas son iguales. Quizás estamos distribuidos en diferentes lugares, pero uno recibe la palabra y sale viviendo una realidad, y otro se queda viviendo otra realidad. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que pasa? Y por eso vamos a detenernos hoy un poquito a meditar. ¿Qué realidad está viviendo usted? Porque siempre hay 2 mujeres que pierden a sus hijos. Están en las mismas circunstancias, y una dice: de esta no me voy a levantar nunca. Pero la realidad de la otra dice: esta es una oportunidad para volverme a levantar.
Dos personas están en una casa y quizás están en una cama sufriendo una enfermedad. Y dicen: Señor, yo no sé por qué tengo esta enfermedad, estoy cansado de esta vida. La otra persona tiene una enfermedad similar, pero la manera en que percibe dice: Señor, tú eres bueno, tú siempre estás conmigo, yo siempre soy victorioso. ¿Sabía usted que hay dos tipos de cristianos? Los que se victimizan y los que victorizan. Los hombres que siempre están viviendo una vida de queja, y hay gente que siempre vive una vida de victoria. ¿En qué momento sucede eso? Y yo le voy a decir esto: desde la realidad de Dios. Hay un niño que se levanta, muchachito, ungido ya como rey de Israel, se para frente a Goliat, toma una onda. Desde la realidad de este muchacho es una onda sencilla. ¿Usted entiende algo? Es un arma que no puede contra un gigantón de 2 metros y fracción, con lanza, con todo. Dice: ¿será que puedo? Desde su realidad. Pero desde la realidad de Dios, era una bomba atómica que le iba a pegar en el ayote. ¿En qué momento los cristianos progresamos con victoria o estamos viviendo una vida en derrota? Algunos necesitamos frases motivacionales para levantarnos cada lunes, cada domingo, para volver a respirar. Pero no se trata de eso. Por eso le hago una pregunta esta tarde: ¿usted qué realidad vive? ¿La suya o la realidad de Dios? Desde la realidad de Moisés, está frente al Mar Rojo y tiene una vara, y a punto de hablar con el Señor le dice: Señor, le dice, no clames a mí, ¿qué tienes en la mano? Desde la realidad del hombre es una vara, Señor, es una vara, no es una lancha, no es un submarino. Desde su realidad dice: Señor, no tengo recursos para construir un puente ahorita de muchísimos kilómetros, no hay cemento, no hay maquinaria, ¿qué le hago, Señor? Desde su realidad. Pero desde la realidad de Dios, simplemente le dijo: levanta tus manos y eso se va a abrir. Hay condiciones en tu vida, hay cosas en tu vida, hay limitaciones en la vida espiritual cristiana que no estás viviendo la realidad de Dios. Y cuando no vives la realidad de Dios, solo tienes una etiqueta de ser cristiano. Porque podemos hoy cantar y decir: somos victoriosos en Cristo, pero si no vives la realidad de Dios. Demuestro otra manera. Dos personas que están en un momento pasando el mejor momento empresarial. Desde la realidad del hombre dice: wow, yo estoy exitosamente y soy fuerte y gracias a Dios por la inteligencia que tengo. Desde su realidad. Desde la realidad de Dios, alguien más está pasando ese éxito y dice: Señor, yo no tuviera nada si tú no estarías conmigo. Pregúntese en esta tarde: ¿qué realidad está viviendo? Mira, ahorita es bien fácil juzgar a los 10. Ay, si eran cobardes, si estos dos eran pilas. Pero mire, ¿sabe usted que dice el libro de Romanos? Que todo lo que está escrito en la palabra ha sido para nuestra enseñanza. Y desde ese punto de vista, el Señor nos quiere dar hoy una palabra. Desde tu realidad eres fracasado, pero en la realidad de Cristo eres victorioso. Desde la realidad tuya no vas a sanar, pero en la realidad de Dios estás sano. Desde la realidad tuya quizás dice: este matrimonio no funciona, pero desde la realidad de Dios, lo volvemos a decir hoy, somos más que victoriosos. Amén. Necesito revisar algunas escrituras hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? ¿Y cuántas víctimas hay aquí? Hebreos 11:1, Hebreos 11:2. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe?
Desde el punto de vista que usted sabe, hermano, la fe es confianza, eso lo sabemos. ¿Quién no conoce esa palabra fe? Tenga fe. Los equipos de fútbol dicen hoy, vamos a ganar, vamos a remontar este marcador con fe. La gente que abre sus negocios ilícitos dice, y con fe vamos a vender. ¿Sabía usted que hay mucha gente que está haciendo mal a su prójimo? Y yo veía una entrevista que le hacían, ¿qué hacen ustedes antes de ir a asaltar? Nosotros oramos con fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué diferencia la fe y la esperanza? ¿Tengo esperanza o tengo fe? La esperanza es la meta, la fe es el vehículo para llegar a la esperanza. La esperanza es el futuro, la fe es el presente. Muchos viven en el futuro siempre, esperando que suceda algo, pero no usan el vehículo fe. Quiero analizar estos textos porque dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio. Diga conmigo, la fe no es para alcanzar cosas, es para alcanzar la esperanza. Fíjese que cuando reviso el libro de Hebreos, que es bastante largo, comienzo a entender esta palabra fe. ¿Sabía usted que la fe no crea nada? Lo que voy a decir va a requerir de que usted vaya a su casa y vaya a estudiar. Por favor. La fe no crea nada. La fe solo hace manifiesto lo que ya existe. Déjeme mostrarle. Salmo 22, la agonía del Señor está en el Salmo 22, escrito por David. Van a echar suerte sobre sus ropas. Los 1000 años después se cumplen y ahí aparece que algo no era nuevo, ya estaba escrito. Zacarías, 590 años antes, había dicho que Jesús iba a montar a un burrito. Entonces algunos que analizamos cuando Jesús monta al burrito decimos, Jesús estaba muy cansado, por eso necesitaba entrar en un burrito. No, era algo profético, no hay nada nuevo. Isaías 7:14 dice la palabra que Jesús iba a nacer de una virgen. 750 años después se cumple. No hay nada nuevo, todo está establecido. Hermano, usted ha visto que es victorioso en Cristo, no porque no ha revisado Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y fuimos adoptados y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿En serio, hermano? Sí, porque no tenemos la fe. ¿Sabe qué hace la fe? Pone en evidencia lo que ya está escrito. Mucha gente cree que tiene fe y entonces vamos a abrir el mar nuevamente, así como lo hizo Moisés. No, porque la fe obra por propósito de Dios. Usted necesita entrar a una fe para entrar a la dimensión de la realidad de Dios. Cuando una persona entra a la realidad de Dios, las cosas cambian. Salmo 73, Asaf está viendo cómo mira al mundo, su realidad. Señor, no tengo pisto y todos los impíos se dan el lujo con buenos carros y buenas casas y tú no les haces nada. Pero cuando yo entro, Señor, soy tu siervo, soy levita, me escogiste, no tengo nada, ni en qué caerme muerto. Pero cuando entra en la realidad de Dios, algo sucede en su vida. Dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque cuando entramos en la realidad de Dios lo vemos todo, somos plenos. Cristo está gobernando nuestra vida, nuestro espíritu. Él está operando en cada nivel, en cada dimensión de nuestro corazón. Entre a la realidad de Dios. Cuando alguien entra a la realidad de Dios, medita, piensa en el espíritu y no en su alma. Nuestra alma es muy llevadera. La palabra dice que nuestra alma no puede ser saciada. De todo quiere. No se conforma. Por eso miren, cada cosa que va apareciendo, todo lo queremos.
No sé si a usted le pasa, pero a veces yo lo he tenido que reconocer, parecemos niños. ¿Sabe usted cómo es un niño? Un rato dice, papá, quiero ese juguete, y se lo da. Al ratito dice, ya no me gusta, yo quiero ese, papá. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Pero no juzguemos a los niños, juzguemos muchas veces las actitudes de nosotros. Nosotros somos así. Un rato queremos esto, otro rato queremos esto. Y entonces nos encontramos que estamos viviendo una realidad de nuestra alma y no del espíritu. Porque la realidad del espíritu lo que hace es establecer tu corazón a entender una posición que ya tienes, no vas a tener. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el miedo? Hermano, la verdad que a mí me da miedo porque me dijeron que me van a hacer brujería. Wow, ¿no ha leído que su realidad dice Romanos capítulo 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos libres. Viva su realidad. Su alma desea, su espíritu también desea. La fe no es alcanzar cosas. Mire, hermano, durante los últimos 20, 25 años se ha hecho mal uso de la palabra fe. Y en nombre de muchos ministros tengo que pedirles perdón a ustedes como iglesia, porque siempre nos dijeron que la fe es alcanzar cosas. Es raro escuchar a una persona que me diga, yo tengo fe para establecerme en mi vida espiritual. No, la mayor parte usamos la palabra fe para alcanzar cosas. Y yo quiero mostrarle los primeros versos de Hebreos 11, son bien hermosos, porque dice, por la fe Abel dio más excelente sacrificio que Caín, por la fe Noé, por la fe Abraham, y empezamos a ver eso. Pero muchas veces, pero el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hola, yo quiero ser un hombre de fe. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos al 33. Dice que por fe conquistaron, ¿qué dice? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y hasta ahí todo está tremendo. Dice, yo quiero ser uno de esos. Pero vamos a ver el 36. Por fe otros experimentaron ¿qué? Vituperios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Por fe fueron apedreados, por fe fueron aserrados, por fe puestos a prueba, por fe muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras. Por fe pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No pierda de vista el 39 conmigo. Dice, y todos estos, ¿cuántos? No, un poquito más fuerte, ¿cuántos? Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si usted lo ve en su realidad, dice, entonces, ¿qué chiste tiene que tenga fe? Porque se nos ha mentalizado en el siglo XXI que la fe es alcanzar cosas. Y cuando una persona no alcanza cosas, se frustra. Mira, no sané, de plano no tengo fe. Todos estos hombres alcanzaron ¿qué? Buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Eso me inquieta tanto. Los versos anteriores dice, sino desde lejos, dice, saludando, declarando que eran peregrinos y que esperaban una mejor patria. Yo quiero ver la situación actual de la iglesia de Cristo hoy. El asunto es que hacemos mal uso, o mejor dicho, hacemos
muchas veces uso de la palabra fe irresponsablemente. Yo me puse a pensar, muy bien, aparece Abraham, llegó hasta la promesa que el Señor le hizo. Milagros de todos sabemos. Noé hizo el arca. Muy bien, Moisés dejó de ser el que iba a heredar el trono en Egipto y luego se transformó en un siervo. Y qué hermoso, pero ¿por qué dice estos no alcanzaron lo prometido? O sea, ¿qué me está diciendo la palabra? Que estos hombres de Dios, como Elías, no estaban esperando agarrar una quijada de burro y con eso somatar a cuánto filisteo había. Ese no era la meta. Ellos estaban esperando algo más, que cuando todos estos murieron no vieron lo prometido. Y el verso que sigue me dejó con tanta responsabilidad, porque escuche lo que dice el 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué usted dice que es victorioso? Porque alcanza cosas. ¿Por qué usted es progresivamente victorioso desde la realidad de Dios? Porque usted es consciente que aunque no alcance cosas, usted tiene una esperanza. Hermanos, quiero contarle algo. Hay una mujer llamada Kathryn Kuhlman en el año 1950, una mujer que Dios la usó tremendamente con milagros poderosos. Gente que se ponía de pie en silla de ruedas, su iglesia se llenaba de mucha gente. Ella aparecía, dice, y ¿sabe qué decía otra vez? Ella decía esto semanalmente en su congregación: Señor, hazlo otra vez, por favor. Y la gente se paraba, simplemente ella oraba y la gente se paraba. Hay unos grandes testimonios, fotografías que aparecen en la historia. Esta mujer hizo unos milagros sorprendentes, fue un medio para que Dios hiciera milagros sorprendentes. Pero ¿sabía usted que esta señora estaba enferma y nunca sanó? Ella dice que detrás de su cortina, antes de que apareciera en la plataforma, detrás de la cortina ella oraba siempre. Decía: Señor, yo sé que, no sé por qué no me quieres sanar a mí. Aunque yo me paro frente a muchos y todos sanan, yo me quedo detrás de una cortina y tú no sanas, pero sigo confiando que tú eres Dios. Eso es ser progresivamente victorioso. Saber que no mis circunstancias que me hacen pasar lo peor de mi vida no significa que Dios sea un fracasado. Cristo sigue siendo victorioso en la vida del creyente, no importando las circunstancias. Él sigue siendo victorioso. Y escuche lo que ella escribió. Esto es interesante. Antes de morir escribió esto: el mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir: lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien todo lo hizo posible. ¿Usted vive la realidad de Dios en la enfermedad o vive su realidad? Escuche esto. Hay un libro de Charles Spurgeon, página 25, Angustia y agonía de Carlos. Escuche este hombre, el príncipe de los predicadores, dice eso. Escuche esto: sería una experiencia muy aguda y penosa para mí pensar que tengo una aflicción que Dios no me envió, que la copa amarga nunca la llenó sus manos, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él, ni enviadas a mi bien, escogidas en peso y cantidad. Muchos podemos decir esta tarde: yo tengo fe, hermano, pero la fe es vivir la realidad de Dios.
cómo ve Dios mi vida, no cómo me veo yo. Porque como me veo yo es bien fácil. Físicamente voy a un espejo y me veo, digo, wow, qué bonito me veo hoy. Y quizás hoy lo que hacemos es tomar una autoestima y decirnos, no, este día va a estar bien, ¿verdad? Este día va a estar bonito. Y está bien, o sea, no estoy negando que muchos de los que estamos acá debemos tener una actitud positiva. Pero la fe no tiene que ver con tener una actitud positiva. La fe tiene que ver con que nosotros vivamos la realidad de Dios y tengamos una identidad en Cristo posicionalmente. El que está en Cristo no tiene problemas de ser víctima. Vivimos un cristianismo que todo nos duele. No podemos ser juzgados, no podemos ser criticados. Llevamos un tiempo en la iglesia de Cristo viendo cristianos que les duele el algodón. Buscamos tanta comodidad para servirle a Dios. Nos duele cuando alguien no nos trata bien. Nos duele cuando hablamos de fe. Nos duele cuando nos critican. Nos duele cuando no nos dan el lugar que nosotros deberíamos tener en una congregación. Nos duele cuando no nos toman en cuenta. ¿Sabes por qué te duele? Porque vives tu realidad y no la realidad de Dios. Los verdaderos hombres y mujeres de fe fueron aserrados, apedreados. ¿Y saben cómo respondían ellos? Cantando. ¿Sabía usted que este canto, el que hoy se cantó, el Señor es mi pastor, es un canto escrito, aunque en otra versión, ese canto era cantado en el Coliseo de los romanos cuando los cristianos eran destrozados en ese lugar? Mientras la gente disfrutaba el espectáculo de ver cristianos siendo arrastrados, literalmente, pedazos de pellejo, cabello, destrozados. Ellos decían, el Señor es mi pastor. Es muy fácil cantar el Señor es mi pastor cuando tenemos un aire rico y que apagaron los ventiladores. Por razón ya empecé a sentir más calor. Es bien fácil cantar el Señor es mi pastor cuando ahorita nos subimos a nuestro carro y está cómodo, buena butaca, aire acondicionado, tenemos plata para ir a echar un campero, tenemos plata para ir a cenar bien. Es bien fácil. Es bien fácil vivir una fe y decir que vivimos en la realidad de Dios cuando no hay nada que demostrar. Dios llama al compromiso esta tarde. Usted no se ha preguntado qué tenía el apóstol Pablo, el por qué respondía como respondía. Un hombre atado de pies y manos, encadenado a la par de Silas. Yo quiero que imagine siendo azotado fuertemente su corazón, cómo estaba. Lo que pasa es que él no estaba viviendo su realidad, estaba viviendo en la realidad de Dios. ¿A qué loco se le ocurre cantar a medianoche, encadenado de pies y manos? O sea, era un motivo para decir, yo aquí me rajo, si esto es el evangelio, yo me quedo, aquí ya no me voy a levantar. Mira, Señor, cómo estoy sufriendo. No, en la cárcel está escribiendo la carta a los romanos, en la cárcel escribe a los efesios, en la cárcel donde él está, escribe los mejores sermones para el pueblo de Dios. ¿Dónde está su fe? Yo noto siempre esto, uno es pastor. Mientras todo esté bien, el hermano es disponible, servicial, está anuente de todo. Quiere un cafecito, gracias. Pero nomás se enfrenta con la prueba, ya no lo veo fuerte. Me gustaría decirles a muchos de los que están acá, hermanos, este año que viene van a tener más terrenos y más casas. Gloria a Dios por eso.
Si Dios se los da, qué hermoso sería. Pero algunos, déjenme decirle, yo no soy profeta, pero porque conozco el modelo de cómo el Señor trabaja, muchos Dios los va a pasar en una prueba y quiere escuchar una alabanza en medio de su prueba. Dios quiere escucharte a ti adorar cuando estás pasando el peor momento. Hermanos amados, los que están viviendo una estación donde hay paz, donde hay salud, donde está todo hermoso, disfrútenlo. Disfrútenlo, porque también vamos a ser probados. Y se va a ver si vivimos la realidad nuestra o la realidad de Dios. Termino esta tarde preguntándole esto: ¿usted es víctima o es victorioso? Muchas veces decimos lo que Pablo dice. Escuchen esta frase que usted lo sabe de memoria: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se escucha hermosa la frase: ya no vivo yo. Diga conmigo: muerte. Yo pregunto, ¿el muerto siente? Siempre pasa eso cuando una persona muere, ¿verdad? Muchos nos acercamos, no sé si un día nos pase, ¿verdad? Pero tal vez al cuerpo le podemos hablar y somatamos ahí. ¿Y por qué te fuiste si tenías mucho futuro? Y le hablamos a esa persona. Pero yo pregunto, ¿los muertos ya no sienten o sí? Si estamos muertos a nosotros mismos, entonces hagamos una pregunta: ¿por qué nos duelen las críticas? ¿Por qué no hemos muerto? ¿Por qué nos duele un mal gesto? ¿Por qué no hemos muerto? Y aunque cantemos ya no vivo yo, bien, estás bien vivo y coleando. ¿Por qué sentimos envidias, egoísmos, celos? Porque estamos vivos. Se da cuenta, estamos viviendo nuestra realidad y no la de Dios. Cuando empiezas a vivir la realidad de Dios, empiezas a morir. Y cuando empiezas a morir, empiezas a entrar en una dimensión donde las cosas son distintas. Tu vida es otra. Yo le decía esto a mi familia: ¿quiénes de aquí no discutimos en casa con la esposa? Muchos. Pero la realidad de Dios, la discusión debe ser distinta al mundo. Si tú peleas igual que el mundo, es porque eres mundano, no eres cristiano. Si tus palabras cuando estás enojado son las mismas que lo diría alguien que sale de la cantina borracho, déjame decirte que no estás viviendo la realidad de Dios, estás viviendo tu realidad. Y cuando no vives la realidad de Dios, no comprendes. Mire qué triste es venir a la iglesia y así como le pasó al pueblo de Israel. Escuche, a causa de la desobediencia, ¿qué sucedió? Empezaron las serpientes a morder, a morder, a morder, a morder. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, por favor, levanta un lugar como una cruz y ponga una serpiente de bronce. Aquel que mira la serpiente de bronce, ahí se va a salvar. Y la gente estaba ahí y viendo. Y cuando miraba, solo al ver la serpiente de bronce, la gente comenzaba a ser sana. El asunto es que ellos le hicieron culto a la serpiente. Tuvo que llegar a Ezequías a derrocar la serpiente porque le habían puesto un nombre, lo habían bautizado, ya lo habían idolatrado. Y el Señor lo que le estaba diciendo: señores, no miren su realidad, miren la realidad que está detrás de eso, la cruz, la salvación, Cristo. Nunca lo vieron. Y Dios te dice hoy: quiero que veas eso. Por eso nunca olvido la carta a los Efesios, cuando Pablo capítulo 2 dice que él ora y dobla sus rodillas para que se les sea dado espíritu de revelación y sabiduría, para que entiendan en qué posición están. Cuando te miras desde la perspectiva de la realidad de Dios, desde la perspectiva de la cruz, del sacrificio, de la santificación, empiezas a verte victorioso. No eres un derrotado. El problema es que como escuchamos a veces al enemigo y nos dice: fracasado,
Tu enfermedad, tu situación económica, y empezamos a sentir, mire, agachados. Pero el Señor te vuelve a recordar hoy: es mi realidad, es mi promesa sobre tu vida. Hermanos amados, aquellos que han dejado de combatir, aquellos que progresivamente no son victoriosos, sino progresivamente se han sentido lo peor en casa, porque ya no das la talla como esposo, no das la talla como hijo. Todos vivimos esa etapa. Anoche estaba Pastor Giovanni conmigo en casa platicando y recordábamos nuestra vida. Lo peor, hermano, la escoria. Que visitamos cárcel, visitamos, mire lo peor, la burla. Pusimos nuestros pies en lugares donde Dios, esa no es mi realidad. Si aprendes a vivir en la realidad de Dios, vas a ver la victoria todos los días. No vas a anhelar la casa que está al lado, ni anhelas lo que está enfrente. No estás contento, loco, con que papá te ha bendecido. Siempre te sientes victorioso. A cada mañana te levantas con una nueva canción, porque vives otra realidad. Por eso Pablo dice: no ceso de orar por vosotros para que les sea revelado. Yo oro para que esa venda sea quitada de sus ojos y logren ver lo que está detrás de eso. Por favor, los que están siendo prosperados económicamente, que no los engañe eso. Los que les va bien en el negocio, gloria a Dios por eso, pero no los engañe en su estabilidad. Porque tienes bienes, ya no necesitas a Dios, ya no doblas las rodillas como antes, ya no buscas a Dios como le buscabas. Como bendigo a la gente que está en cama, porque déjeme contarle algo: ahí se revela Dios. Cuando no hay plata, se revela Dios. Porque en los momentos cuando más sentimos que no hay un control humano, más dependemos de Dios y levantamos nuestras manos y decimos: Señor, ¿a quién tengo yo? Cuidado cuando te sientas bien estable. Cuidado cuando te sientes dueño de muchas cosas. Cuando no has entendido que no eres dueño de nada. Pero como pastor nos enseñaba: pero eres administrador de todo, aunque no eres dueño de nada. Vive la realidad de Dios. Yo quiero pedirle que se ponga en pie esta tarde. Si tú estás ahí viendo esta transmisión, quiero invitarte. Vivir en tu realidad significa vivir en tus sentimientos, en tu alma. Pero vivir en el Espíritu significa vivir la realidad de Dios. Fuiste llamado para ser progresivamente victorioso. Sellados, escogidos antes de la fundación del mundo para buenas obras. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias. Gracias, Jesús. Solo tú puedes. Queremos vivir la realidad que tuvo Josué y Caleb, Señor. Nuestra realidad. Cambiaron las perspectivas. Y volvemos otra vez En la fe. Me basta tu palabra. Gracias. Palabra que convierte el corazón. Vemos otra vez donde todo comenzó. Gracias. Llegamos ante ti. La batalla no se pelea sola. Esfuérzate en la gracia. El mejor aliado de tu batalla se llama Cristo. No la pelees en tus sentimientos, porque la vas a perder. No la pelees bajo tu realidad, porque en tu realidad todo esto se va a acabar. Nuestra realidad. Pero la realidad en Cristo te vuelve a levantar,
7 veces cae el justo ante los ojos del hombre, ante la realidad del hombre. Una persona que cae 7 veces ya no tiene un valor. Pero para el Señor dice 7 veces cae el justo, y en la realidad de Dios Él te vuelve a levantar. Muchos creo que en esta tarde van a ser levantados, van a ser restaurados a causa de su realidad. Nos humillamos ante ti. Toma tu posición en el Señor, toma tu posición en el Señor. Toda debilidad se quita, toda debilidad. Entrégalo todo al Señor. Invocamos hoy tu nombre. Se trata de Cristo, se trata de Cristo. Jesús, solo tú puedes cambiar Nuestra realidad y volvemos otra vez. Una sola palabra te levanta, me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Oh, clamamos, nos rendimos como tu pueblo. Jesús, Jesús, tú puedes cambiar nuestra realidad y volvemos. otra vez. Hay una realidad que te saca de tu comodidad y empiezas a ver cómo el Señor te llamó. Hermano, muchos estamos viviendo bajo nuestras limitaciones. El corazón. Algunos tienen una vara en la mano y creen que es una vara nada más, cuando no se han dado cuenta que en la realidad de Dios eso va a usar el Señor para abrir los mares. Muchos dicen, Señor, tienen que cruzar. Oh, ahí donde el Espíritu Santo de Dios está llenando, donde el Espíritu del Señor está haciendo su obra. Vamos, 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 se trata más de venir. No solo es de venir a este lugar, sino se trata de ser asistidos por esa mano misericordiosa. De victoria en el Espíritu Santo. ¿Cómo veniste esta tarde? Yo quiero orar por personas en esta tarde que están pasando esos momentos en donde muchas veces no ven la situación desde la realidad de Dios. Yo quiero orar por usted que vino esta tarde, aquellos que quieren volver a empezar, aquellos que están pasando un momento. Yo quiero orar esta tarde. Te
invito a que salgas de tu lugar. Quiero orar por ti.